Palestina ya ha entrado el siglo XX, la política de exclusión de la población local se afianzó hasta convertirse en uno de los pilares del avance sionista. La primera cláusula que figuraba en el contrato por el cual el Fondo Nacional Judío adjudicaba tierras a una familia de nuevos colonos era que solo podían utilizar trabajo judío. Cito comillas. El arrendatario se compromete a ejecutar cualquier trabajo relacionado con el cultivo de la propiedad usando mano de obra exclusivamente judío. El contrato también dispone que la tierra no podrá ser concedida ni legada a alguien no judío. Cierro comillas. Probemos a cambiar el término judío por blanco y el radical racismo de esta fórmula se hace más evidente. La exclusividad del trabajo solo para judíos supuso la expulsión de los campesinos árabes que cultivaban esas tierras desde generaciones en régimen de apartería. Los primeros choques, aún esporádicos, de los nuevos colonos y la población local se producen cuando los campesinos recién expulsados de sus aldeas intentan volver a sus labranzas o a recoger las cosechas y se enfrentan con milicias armadas defendiendo el asentamiento. Todo se aceleró con el estallido de la Gran Guerra, que significó el fin del Imperio Otomano y el Austrohúngaro. Durante la contienda, el alto comisionado británico en Egipto, Sir Henry Mahon, se había comprometido en nombre de su gobierno a reconocer y apoyar la independencia de las provincias árabes del Imperio Otomano a cambio de que los árabes se alzasen contra los turcos. Pero al mismo tiempo, Sir Arthur James Balfour, ministro de Exteriores de Su Majestad Británica, en carta dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, prometía el apoyo de Gran Bretaña al proyecto sionista. La famosa declaración Balfour era en realidad una simple misiva de carácter personal sin validez legal alguna, pero la legalidad importa poco cuando choca con los intereses del imperio. Y esos intereses estaban del lado del movimiento sionista. Con una mezcla de cinismo y franqueza, el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Balfour, lo expresaba así, comillas. En Palestina ni siquiera nos proponemos pasar por la formalidad de consultar los deseos de los habitantes del país. Las cuatro grandes potencias están comprometidas con el sionismo y el sionismo, correcto o incorrecto, bueno o malo, está anclado en antiquísimas tradiciones, en necesidades actuales y en esperanzas futuras de mucha mayor importancia que los deseos y reservas de los 700.000 árabes que habitan esta antigua tierra. Fin de la cita de Lord Balfour. El 9 de diciembre de 1917, tras la rendición de las tropas turcas, el ejército británico al mando del general Allenby entró en Jerusalén. Palestina quedó bajo control militar británico hasta que en julio de 1922 la Sociedad de Naciones estableció el mandato británico sobre Palestina, que incluía el compromiso de la potencia mandataria con la Declaración Balfour, es decir, con la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Según el censo de la Administración británica realizado en 1922, la población de Palestina era entonces de 762.000 habitantes, de los cuales el 76,9% eran musulmanes, el 11,6% cristianos, el 10% judíos y el 0,9%
pertenecientes a otras confesiones. Al amparo del mandato británico, la colonización sionista de Palestina adquirió carácter sistemático y masivo, al tiempo que las protestas de la población autóctona se generalizaron por todo el territorio. A mediados de los años 30, el clima era de total rebelión. En 1936 tuvo lugar la Gran Revuelta Palestina, la primera intifada, que comenzó con una huelga general de 6 meses de duración que paralizó el país y derivó en disturbios y enfrentamientos armados reprimidos por el ejército británico con extrema dureza. La revuelta duró, como la Guerra Civil Española, 3 años. En mayo de 1939, el gobierno británico publicó el Libro Blanco, en el que atendía en parte las reclamaciones árabes. Las más importantes eran la celebración de un referéndum de autodeterminación en Palestina en el plazo máximo de 10 años. Este giro de la política británica suponía un duro golpe al proyecto sionista y los sectores más extremistas del sionismo, el Irgun, el Stern y el Lehi, desencadenaron una oleada de atentados terroristas contra británicos y árabes. El más letal fue la voladura del Hotel King David, sede de la administración británica en Jerusalén, en julio de 1946. Hubo 91 muertos. 6 meses después, Gran Bretaña renunciaba al mandato sobre Palestina y dejaba el tema en manos de la recién creada ONU. Las promesas hechas a los palestinos no iban a partir de ese momento cumplirse nunca. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución de partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. El plan otorgaba el 56% del territorio al futuro Estado judío y un 43% al Estado árabe. El área de Jerusalén quedaba bajo estatus internacional. Los países árabes la rechazaron, alegando que violaba el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. El movimiento sionista, por el contrario, la recibió con verdadero júbilo. La población de Palestina en ese momento era de 1.972.000 habitantes, de los cuales 608.000, una tercera parte, eran judíos. En cuanto a la propiedad de la tierra, el 47% era privada árabe, un 46% propiedad comunal árabe, un 6,6% era propiedad judía. ¿Cómo construir un Estado judío si no se tiene ni la mayoría demográfica, ni más grave aún, la propiedad de la tierra? Las primeras operaciones militares para vaciar el territorio de su población árabe comenzaron en 1947, apenas unas semanas después de la aprobación de la resolución de partición de Palestina. Todos los grupos armados del movimiento sionista, desde el Irgun o el Stern, considerados en esa época grupos terroristas por los británicos, embriones del futuro ejército israelí, participaron en la campaña de, comillas, limpieza del territorio. El 10 de marzo de 1948, Ben-Gurión dio luz verde al llamado Plan Dalet, que diseñaba la estrategia a seguir en las operaciones de vaciado de la población. Entre las recomendaciones del plan figura el siguiente párrafo. Abro comillas. Estas operaciones pueden llevarse a cabo de la siguiente manera.
ya sea destruyendo las aldeas, prendiéndolas fuego, volándolas y poniendo minas entre los escombros, y en especial aquellos asentamientos que resulta difícil controlar de forma constante, o bien organizando operaciones de peinado y control según estas directrices. Se rodea las aldeas, se realiza una búsqueda dentro de ellas. En caso de resistencia, los efectivos armados deben ser liquidados y la población expulsada fuera de las fronteras del Estado. Cierro comillas. El 9 de abril de 1948, los grupos armados Irgun y Esther, entre cuyos dirigentes figuraban dos futuros ministros de Israel, Menachem Begin y Samir, llevaron a cabo la matanza de la aldea de Deir Yassin. El delegado de Cruz Roja de la zona, Jacques Reimier, fue la primera persona en llegar al lugar cuando las milicias aún estaban allí. Entre las tropas había algunos muy jóvenes, casi todos adolescentes, todos en vestimenta militar y con casco, y hombres y mujeres armados hasta los dientes con pistolas, metralletas, granadas y también grandes cuchillos, la mayoría aún ensangrentados. Una joven muy bella me mostró el suyo aún goteando sangre como un trofeo. Me abrí paso entre ellos y entré en una casa. La primera habitación estaba a oscuras con todo en desorden, pero no se veía nada. En la habitación contigua encontré bajo los muebles y los colchones reventados varios cadáveres ya fríos. La operación de limpieza la habían hecho primero con ametralladoras, después con granadas y finalmente con los machetes, sin ninguna preocupación porque no se descubriese. La misma escena encontramos en la siguiente habitación, pero en el momento en el que iba a salir, escuché lo que parecía un suspiro. Removí los cadáveres hasta que toqué un pequeño pie que aún estaba caliente. Era una niña de 10 años, estaba malherida por una granada, pero aún viva. La cogí en brazos y uno de los oficiales intentó cerrarme el paso en la puerta. Le empujé y salí con mi preciado fardo. Revisamos las otras casas y en todas encontramos el mismo espeluznante escenario. Solo encontramos otras dos personas vivas, dos mujeres, una de ellas, anciana acurrucada entre los fogones, llevaba horas escondida allí. Cierro comillas. La matanza de Deir Yassin no fue la más letal de las llevadas a cabo por las milicias sionistas, pero fue la más conocida porque, tal como señalaba Jacques Reimier, sus perpetradores no pretendieron ocultarlo, más bien al contrario, querían que se conociese y era parte de una estrategia de terror para conseguir la huida espontánea de la población de las zonas rurales de Palestina. Lo de espontánea aparece en el texto de Teresa entre comillas. Un patrón que se repitió con asiduidad fue el de rodear las aldeas y emitir a través de altavoces un mensaje a sus habitantes. O abandonáis el pueblo, u os pasará lo de Deir Yassin. El 14 de mayo de 1948, el ejército británico abandonó Palestina. El 15 de mayo, Ben-Gurión proclamó el Estado de Israel y al día siguiente estalló la primera guerra árabe e israelí. Los ejércitos árabes, Egipto, Jordania, Siria y Líbano, contaban con 20.000 soldados, muchos de ellos voluntarios sin experiencia militar, y carecían de un mando unificado. Las fuerzas israelíes tenían una excelente preparación militar, muy buen armamento
y un buen número de combatientes. Comillas, solo la Haganá contaba con más de 50.000 efectivos, la mitad de los cuales Mira, habían es sido que entrenados yo por los estoy británicos. ahora mismo en un lugar donde no tengo conexión directa. Repito, solo la Haganá contaba con más de 50.000 efectivos, la mitad de los cuales habían sido entrenados por los británicos. Explica en su libro La limpieza étnica en Palestina del historiador israelí Ilan Pappé. Es uno de los grandes historiadores israelíes que tiene publicados interesantísimos libros donde cuenta esta masacre. El eco de la matanza de Deir Yassin y las alarmantes noticias que comenzaron a llegar a la prensa occidental hicieron que Naciones Unidas decidiese enviar a la zona al exdirector de la Cruz Roja sueca, el conde Folke Bernadotte, con la misión de investigar los hechos. Bernadotte llegó a Palestina el 20 de mayo de 1948, 5 días después de la proclamación del Estado de Israel, cuando las operaciones de limpieza, entre comillas, estaban en pleno apogeo. Estuvo en la región más de 3 meses, antes de redactar un informe que resultaba demoledor para el recién creado gobierno israelí. Numerosos informes de fuentes fiables hablan de robos, pillaje, saqueos a gran escala y casos de destrucción de aldeas sin aparente necesidad militar. La responsabilidad del gobierno provisional israelí de devolver la propiedad privada a sus dueños árabes y de indemnizar a esos dueños por la propiedad destruida desenfrenadamente es clara. El 17 de septiembre de 1948, al día siguiente de haber entregado y firmado su informe, Bernadotte fue asesinado en una calle de Jerusalén junto al observador de Naciones Unidas André Serón por 2 pistoleros de Irgun. Pero el informe Bernadotte fue base para la población en diciembre de 1948 de la resolución 194 de las Naciones Unidas que establece el derecho de todos los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y a ser indemnizados por los bienes perdidos. También sirvió de base a la creación de la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para atender a la población desplazada de Palestina. El asesinato de Bernadotte, una figura de gran prestigio por su trayectoria y compromiso con el trabajo humanitario, provocó conmoción y escándalo en Europa, pero no pasó nada. La impunidad israelí fue desde el primer momento factor determinante en la perpetuación del drama. Todo puede pasar. Las matanzas de la limpieza étnica, la perpetuación del drama, la invasión de un país vecino, la ocupación y colonización del territorio de otra nación o el actual genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, sin que pase nada. No, no es solo pasividad, es complicidad. La complicidad de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de gran parte de los países occidentales. Más de 400 localidades palestinas, algunas fuentes elevan esta cifra a más de 500, fueron destruidas entre 1947 y 1952. Los nombres de la mayoría ya no figuran en los mapas. Todo vestigio de su existencia quedó borrado. Casas, huertos, veredas, retazos de paisaje que habían sido paisajes de infancia, escenarios de vidas de gente
a lo largo de las generaciones pasaron al limbo de lo no existente. Cuando se firmó el armisticio que puso fin a la primera guerra árabe-israelí en julio de 1949, el número de desplazados palestinos registrados en Naciones Unidas era ya de 990.000. El nuevo Estado había conquistado más territorio del que le asignaba el Plan de Participación de Naciones Unidas. Las fronteras de Israel abarcaban el 78% de la Palestina histórica. Al otro lado de esas fronteras, cerca de 1 millón de personas se habían convertido en refugiadas. Nunca se les permitió volver. Noviembre 2023. El hombre con la cara cubierta de polvo y los brazos abiertos en cruz gritó a cámara. Esto ya lo vivió mi abuelo. Detrás de él se ven los escombros de los edificios bombardeados y se escuchan los gritos de quienes escarban entre ellos buscando supervivientes. La escena se emitió en televisión semanas después del comienzo de la operación del ejército israelí en Gaza. Para entonces ya era evidente que no se trataba de una intervención militar como las que periódicamente sufría la población de Gaza. Tampoco la temida e inevitable respuesta a la matanza que Hamás y otros grupos armados palestinos habían llevado a cabo el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Lo que estaba en marcha era una campaña de exterminio, una especie de solución final en la que el bulo de la tierra vacía lanzado por el movimiento sionista en el siglo XIX se hace realidad en el siglo XXI. Tierra palestina vacía, de población palestina, el sueño del sionismo y del actual gobierno israelí. El hombre que grita a cámara, o habría que decir gritaba, porque probablemente ya está muerto, era un refugiado del año 1948. Más del 70% de la población son refugiados de esa época. En realidad, todo palestino, sea o no refugiado, puede decir esa frase que expresa la auténtica dimensión del sufrimiento de su pueblo. Esto ya lo vivió mi abuelo. El genocidio que Israel está llevando a cabo con total impunidad ante los ojos del mundo no empezó, por tanto, el 7 de octubre de 2023. He conseguido contener la emoción leyendo este texto que es tan impresionante y creo que da lugar o da pie a que con la presencia o sin la presencia de Teresa Aranguren podamos tener un diálogo fecundo y enriquecedor. Muchas gracias por leer la conferencia. No se ha podido conectar todavía Teresa. Solamente aparece que se cambiaba de lugar, pero bueno, no, no parece que se puede. Entonces, si queréis comentar algo, podéis levantar la mano o simplemente abrir vuestro micrófono. Sí, el texto lo tenemos y os lo podemos enviar sin problema, porque con este trasiego yo he empezado a grabar cuando ya había empezado la lectura. Entonces, para que no os perdáis nada, os mando el texto esta tarde. Eh, Maribel o Gloria,
si queréis decir algo. Podéis abrir el Sí. micrófono. Exacto, muy bien. A mí me ha quedado muy claro toda la evolución del sionismo y cómo ha sido toda la colaboración de Europa y hasta la actualidad en el salto del 2023. Lo que no me ha quedado nada claro es, mientras todo esto ocurría con el Estado sionista y el atropello que ha hecho con el Estado de Palestina, cómo ha ido evolucionando este Estado de Palestina, porque ha habido autoridad palestina que no valía, el Estado se ha desmembrado. Yo no veo la existencia del Estado palestino en esta evolución que hemos escuchado del sionismo. ¿Qué ha ocurrido? Nada más que destrucción, no han podido más, no ha habido más, no ha habido ningún apoyo internacional. Un poco me queda ahí como un poco la falla de que no sé, no conozco tampoco muy bien cómo ha evolucionado. Muchas gracias. Albert, Sí, buenos días. Solo lamentar que Teresa no pudiera estar hoy con nosotros y nada, agradecer a Juanjo la lectura de la conferencia. Solo quería decir que he ido siguiendo, por si alguien también está interesado, la lectura que se puede encontrar acá en este librito de la misma, de la propia Teresa, que es como se titula la conferencia, de Palestina, la existencia negada. Entonces es de la editorial Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Ha ido, Juanjo ha ido leyendo, ha ido, pues eso, marcando los parrafitos que era la conferencia también. Claro, el libro es un poquito más extenso, entonces contestando a a la cuestión que decía la anterior, no recuerdo el nombre, la anterior persona que preguntaba sobre la acción de Occidente o la no acción, la omisión, pues acá también va saliendo en el librito todas estas cosas. Solamente eso y nada, gracias. gracias, Albert. Ricardo, abre el micrófono, por favor. Ahora, Vale, perfecto. buenos días. Bueno, dos cuestiones. Claro, es muy interesante lo que ha hecho Teresa al enfocar un poco las raíces históricas del conflicto, de la situación, porque lamentablemente cuando los medios de comunicación occidentales tocan el tema, pues un poco queda siempre oculta esta realidad histórica. Claro que luego hubo muchas más cosas, como bien indicaba el compañero. Vino lo de 1956, lo de la guerra de los 6 días del 67, la guerra del 73, en fin, hubo una historia muy larga. Pero tener claro este origen me parece fundamental para saber dónde estamos. Incluso para situar el tema de Hamás del 7 de octubre, que yo no es que apoye, evidentemente, pero que lo sitúa, lo contextualiza, lo ubica en esa realidad de conflicto, ¿no? Que es una realidad de conflicto que no ha variado desde todo ese origen que Teresa nos ha transmitido. Por lo tanto, me parece muy importante iluminar la historia. En primer lugar, para que el mundo sepa de dónde viene todo esto. En segundo lugar, me preocupa mucho el tema, el valor a veces de las palabras y de los conceptos, ¿no? Cuando empezó este último proceso, desde el 7 de octubre, pues resulta que los medios occidentales, la opinión pública incluso, pues siempre distinguía entre que Israel era un Estado democrático y que Gaza o Palestina incluso en su conjunto no lo era. Bueno, hay que decir que jamás ganó democráticamente las elecciones para gobernar en Gaza. Eso es que no lo dicen nunca nadie.
Y es que es una realidad, independientemente de que no se esté de acuerdo con la política de Hamás. Pero tampoco estamos de acuerdo con la de Israel y no por eso decimos que no hayan llegado al poder democráticamente. Pero es el escaso valor de la democracia cuando no funcionan los valores que la comportan, ¿no? Y cuando decimos derecho internacional, cuando decimos derecho humanitario, cuando decimos democracia participativa, y voy terminando, vuelvo a lo de ayer, no lo decimos con la radicalidad correspondiente, porque si eso tuviera la radicalidad correspondiente en los ámbitos políticos y jurídicos, estaría frenada la acción de Israel. Pero no lo está, porque al final el determinar si un país es democrático o no es el que tenga la fuerza para imponer sus posiciones. Y esto es lo que en definitiva está pasando y creo que muchas veces no entendemos. Da ahora lo mismo que el Estado de Israel sea democrático o no, porque es un Estado criminal. Y si un Estado es criminal, me da igual que haya llegado por vía democrática o por vía autoritaria. Por lo tanto, es decir, tenemos que dar a las palabras el valor de sus consecuencias. Primero levantó la mano Juanjo, que lo tengo aquí delante. Vale, perdón. Es que tenía el micrófono yo cerrado. Pues Vale. bueno, Juanjo interviene y después Fernando. Vale. Bueno, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Gayol en las dos intervenciones que tuvo ayer y la que ha tenido hoy sobre la radicalidad que hay que exigir a las democracias para que realmente sean demócratas, ¿no? Porque evidentemente buena parte de las democracias que se consideran tales pues no respetan los principios fundamentales y los derechos humanos. Y, por supuesto, la radicalidad del análisis de la democracia en Israel no resiste absolutamente ninguna prueba, ¿no? Pero me quiero referir sobre todo al trasfondo religioso que tiene este genocidio, ¿no? Del que yo creo que se habla poco, ¿no? Y, en primer lugar, la base del genocidio y el fundamento se encuentra en la eliminación del pueblo de Palestina. ¿Por qué? Porque hay dos principios teológicos que están falsamente interpretados y traducidos políticamente, que son pueblo elegido y tierra prometida. Entonces, el judaísmo ortodoxo, del que está lleno el gobierno actual de Israel, dice cualquier avance o cualquier concesión que hagamos a Palestina de nuestra tierra, que es la tierra que Dios nos ha prometido, y a nuestro pueblo, que es el pueblo que Dios ha elegido, supone un retroceso en la realización del reino de Dios. Eso primero. En segundo lugar, yo creo que este genocidio está, diríamos, va mucho más allá del cumplimiento del principio ojo por ojo y diente por diente. Y lo que está haciendo en este momento Netanyahu más bien responde a ese canto de Lamec, que aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 4, que dice Lamec: yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 70 veces 7. Esto, por si queréis confirmarlo, está en el capítulo 4 del libro del Génesis, versículos del 22 al 24. Pero no nos olvidemos también de otro discurso que pronunció Netanyahu hace casi un año, en el que se refirió a lo que le pasó a Amalek y a los amalecitas. Y fíjense que esto lo recoge el primer libro de Samuel. Y dice: Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé: he decidido castigar a Amalek por lo que hizo Israel, cortándole el camino cuando subía a Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema
con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Este texto lo citó en un discurso en Netanyahu precisamente para llevar a cabo la destrucción a la que ha conseguido en este momento. Muchas gracias, Juanjo. Fernando. Sí, siguiendo con lo que dice Juanjo, quiero decir que hay mucha gente que se pregunta, ¿es Israel el pueblo elegido por Dios? Y creo que hay que diferenciar bien al Israel bíblico del actual Estado de Israel, porque no son lo mismo, no son lo mismo. Eso por una parte. Y aquí podríamos desarrollar más, y ya tengo un trabajo hecho sobre esto, se lo voy a enviar a Juanjo. Pero la otra cosa que quiero decir es que dentro del pueblo de los palestinos ha habido una división profunda. Yo estuve allá estudiando el año 1976 con una beca de Secours Catholique y, y escuché a Yasser Arafat y a palestinos de la OLP y estaba en confrontación con Hamas. Había ahí una división profunda, muy profunda, porque Hamas era y es yihadista y veía muy mal que la OLP fuera laica, aconfesional, que fue cofundada también por un médico cristiano de Jerusalén, juntamente con Yasser Arafat y otros. Entonces, había ahí una lucha entre OLP y Hamas. Y esta división tremenda llegó a una confrontación, a una guerra dura entre Hamas y OLP. Y yo creo que esto ha faltado muchísimo y ha sido una de las consecuencias que ha hecho avanzar a Israel. Por otra parte, ya lo dijo Josep Borrell en una alocución, que Israel financió a Hamas a través de Qatar, porque le interesaba a Israel aniquilar a la OLP, porque la OLP estaba preparándose el diálogo con Israel para los dos estados. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, esto sería... Y luego, últimamente, quiero decir que después, en el año 2004, cuando estaba Michel Sabat de patriarca, estaba con mi obispo, ahora cardenal Ramazzini, allá en Jerusalén, en el patriarcado, y el patriarca nos posibilitó ir a Calquilia, una ciudad de 40.000 habitantes, y fuimos por medio de un norteamericano de Catholic Relief Service, CRS, que es una especie de Cáritas de Estados Unidos, con un coche con la banderita norteamericana, y eso nos posibilitó entrar a Calquilia, porque ahí es una ciudad totalmente prohibida, totalmente cercada de alambradas, y entonces CRS, Cáritas, estaba construyendo un pozo para abastecer a la ciudad de Calquilia porque los colonos judíos habían hecho asentamiento y le habían quitado toda el agua. Estaban ahí asfixiados. Y es tremendo las situaciones que estaban viviendo ahí. Israel, al ver el coche con matrícula y banderita norteamericana, nos dejó pasar. Y eso también nos indica de que Israel está apoyado 100% por Estados Unidos. Si no fuera por Estados Unidos, Israel no podría hacer lo que está haciendo. Solamente esto. Gracias, Fernando. No sé si Juan Carlos Pérez querías hablar. Si no, Juan Carlos, pues entonces Ángeles Aguayo. Estoy Perdón, tratando. Juan Carlos, perdona. A ver, yo creo que si intentamos tener una visión panorámica,
de lo que está sucediendo en el Cercano Oriente, tendríamos que remontarnos a los protocolos de los sabios de Sion, que a mediados del siglo XIX inician el sionismo. El sionismo significa, yo creo que ha sido exitoso, porque uno de sus pilares, que es el lograr, digamos, gestionar o controlar el capital, lo han conseguido en gran medida, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos sabemos que está, digamos, en manos económicamente del sionismo, ¿no? Internacional. No se llama así, tiene otros nombres, pero bueno, el hecho es que yo creo que el sionismo es un movimiento exitoso porque logra el objetivo, primero, del dominio económico, luego el de la creación, no, de la restauración de una lengua que es admirable, ¿no? Yo he estado estudiando hebreo un montón de tiempo porque me encanta cómo puede ser que se haya mantenido este idioma a través de los siglos y los siglos. Bueno, el hecho es que sea la constitución de, digamos, el dominio del capital y luego la incorporación de la lengua como un eje vertebrador de, digamos, este pueblo que está disperso por el mundo y que no tiene territorio. Entonces hay que buscar asentarse en alguna parte. Y yo creo que el error del sionismo, luego, ¿verdad? Cuando ya aparece el antisemitismo, la Primera Guerra Mundial, luego Hitler, entonces se aterriza, digamos, en la época actual en la que se aprovecha el genocidio nazi para decirle al mundo, oye, nos han masacrado, somos víctimas del odio occidental o no sé cómo llamarle, y por lo tanto nos tenéis que de alguna manera premiar. Y yo creo que ahí está el error. El error está en elegir Palestina, digamos, para crear el Estado de Israel. Es cierto que estuvieron haciendo indagaciones para ver si se podían instaurar en Argentina, en Entre Ríos. Incluso allí se hizo, digamos, todo un asentamiento de judíos, los gauchos judíos que pronto abandonaron el campo, abandonaron aquello y allí no se pudo ir cristalizando ese ideal de crear ahí el Estado palestino. Digo, el Estado de Israel. Yo creo que el gran error de los sabios y del sionismo ha sido escoger a Palestina como asentamiento de su Estado. ¿Por qué? Porque Israel no puede sobrevivir demasiado tiempo en medio de enemigos por los cuatro costados. Es cierto que Estados Unidos es quien está manteniendo. El Estado de Israel es un Estado más de Estados Unidos. Hasta que algún día también Estados Unidos se dé cuenta que ya sabemos que Estados Unidos está en declive y en desintegración y va a llegar un momento en que ya no le va a servir a Israel. Y Israel va a seguir teniendo todos los enemigos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, todos los árabes, está en medio de todos los árabes como enemigos. Por lo tanto, yo creo que Israel está metida en un lío impresionante como consecuencia de un error. Un error que tiene raíces religiosas, como no sé quién comentó recién. Es verdad. Se repite, ¿no? De los saduceos ¿verdad? La resistencia basada de los judíos, y ahora se resiste, se pasa igual, o sea, o como pasó con los macabeos, ¿verdad? Bueno, que querían luchar porque creían que Dios estaba con ellos, y es lo que le pasa, en cierto modo, a los ortodoxos judíos en este momento, que piensan que Dios los va a premiar, y todas estas barbaridades que están haciendo se las va a perdonar
y bueno, y Israel será la reina del cercano Oriente. Yo creo que Israel, yo pienso que debe estar ya pensando en la huida, porque los principales capitalistas y personas importantes de Israel ya no están en Israel. En Israel están los pobres soldados que están luchando. Eh, a ver, yo tengo un amigo del alma que fue hace 60 años a construir, a ayudar a construir Israel, y en este momento tiene sus hijos en los frentes de batalla, y entonces está, el pobre dice, escapé de Argentina porque allí había lo que había, y bueno, y vine aquí a luchar, y él ha creído en ese Estado de Israel ficticio al que se quiere darle carta de origen verdadero. No, ni Israel ni los palestinos han sido los pueblos originarios. Los pueblos originarios los cananeos. Esos son los que estuvieron primero que todo esto otro. Pero bueno, eh, lo dejo aquí simplemente planteado. Yo creo que Israel Gracias, está metido gracias, en Juan un lío Carlos. muy grande y no sé cómo va a salir de ahí. Gracias por, bueno, haber Gracias por tu aguantado. intervención. Muchas gracias. Ángeles. Ángeles, ¿estás? No, perdón, he debido activar la mano sin darme cuenta, no, no tengo nada que decir. Muchas Ah, vale, gracias. perdona. Guillermo, Sí, yo lo que veo es que no hay simplemente dos países que están en conflicto o dos grupos que están en conflicto, sino que los dos se autoperciben como un choque de civilizaciones en la cual una consiste en la negación de la otra. No hay, no hay un término medio de acordar, me parece, en cuanto a la inspiración de su guerra. Eso por un lado. Por otro lado, es tan grande la barbaridad de la respuesta de Israel a los palestinos que trato de imaginar otros intereses de los cuales no nos damos cuenta. Y entre ellos me pica eso de por qué el mundo árabe no actúa, no dice nada, se mantiene como al margen. Eh, de Occidente puedo entender que algunos no se metan porque es una patata caliente, pero me cuesta entender la falta de voz del mundo árabe. No sé si Juan José o alguien me puede ayudar, se lo agradezco. ¿tú sabes, Guillermo, contestar también a las potencias que apoyan al sionismo? Aparte de Eh, Estados Unidos, claro. sí, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el mundo árabe que no actúa, siendo o que jamás no es desacreditado por los mismos palestinos? Ujú. ¿Alguien más quiere participar? Rafa, Sí, ¿se oye? sí, perfecto. Bueno, agradecer todos estos matices, todas estas perspectivas. Esto es algo poliédrico desde donde uno se asoma con la realidad, ¿no? Y yo quería aportar un matiz en relación con algunas de las cosas que ya se han dicho aquí hoy y conectando con lo que ayer Cristina Monge pues aludió en relación con las democracias, en las que, según su intervención y después en los diálogos, pues se evidenciaba la erosión de las democracias formales deslizándose hacia autoritarismos cercanos a las dictaduras. Y véase que, por ejemplo, en Turquía con Erdogan, en Hungría con Orbán, en Estados Unidos con Trump, en Israel con el mismo Netanyahu, y bueno, ¿por qué no prevenir y curarnos en salud
realizando pruebas y test de psicopatías a quienes se presentan a ser elegidos. Los dos grandes genocidas de nuestra historia del siglo XX y XXI han sido elegidos democráticamente. Y hoy disponemos de test fiables para detectar rasgos psicopáticos de candidatos políticos. ¿Por qué no aplicar estos filtros preventivos para no ponernos los demócratas en manos de auténticos psicópatas, jefes, cabecillas y abusones que están protegidos por pistoleros a sueldo, por ejércitos de pistoleros a sueldo? Ahí lo dejo planteado. Gracias, Rafael. Muchas preguntas y alguna, Pedro, ¿puedes hablar? Quedan en el aire, Pedro. Sí. Bueno, voy a ser muy breve, únicamente decir que generalmente cometemos los errores de confundir algunos países con países autoritarios y otros con países demócratas. Y yo creo que en estos momentos se está viendo el que lo quiera ver, claro, el que no lo quiera ver no lo ve. Que los países que se llamaban demócratas de verdad, pues resulta que son más autoritarios que los países que se llamaban, o que los llaman algunos autoritarios. Y la prueba está ahora en el genocidio de Palestina. Las democracias que se llamaban más demócratas, y valga la redundancia, como Estados Unidos y los países europeos, pues resulta que están apoyando el genocidio de Palestina con toda claridad. Y creo que esto nadie lo puede negar. En cambio, los países a los que llaman autoritarios, resulta que son aquellos que intentan parar el genocidio de Israel. Entonces, bueno, yo solamente digo esto para que repensemos un poco las cosas. De verdad, yo personalmente creo que estamos confundidos. Que estas democracias europeas o Estados Unidos no son democracias. Decía un teólogo de la liberación, Francis Gelame, que los que controlan los medios de comunicación controlan la opinión pública, y lo que pasa en estos países, en estas supuestas democracias, pues es que controlan los países capitalistas, controlan los medios de comunicación y por lo tanto controlan a la opinión pública. Yo solamente decir esto, el tema de Palestina es evidente. Y perdona, solo dos datos y termino. Esta misma mañana, Hispan TV decía, al día de hoy ha habido más de 64.000 palestinos asesinados. Y al día de hoy, decía también Hispan TV, que más de 367 palestinos han muerto de hambre. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Si os parece, bueno, Carmen, y terminas, Juanjo, después si quieres, ¿vale? Antonio. Hola, soy Antonio. Carmen. Antonio, ya te veo, sí. Hola, Antonio. Mira, me he quedado impresionado por la lectura de Juanjo, porque realmente estamos sufriendo muchísimo con lo de Gaza. Perdona, Antonio, el micrófono. Yo le he dado Ya. ahora. Sí, perdona, sí. Que la experiencia en respuesta a esa pregunta de qué hace el mundo árabe. Nosotros en nuestra comunidad tuvimos la visita de una madre palestina con su hijo y nos contaban la dureza de toda aquella situación. Entonces yo le preguntaba que no entendía cómo, estando Israel rodeado
por tantos pueblos árabes, cómo los árabes consentían esa barbaridad y esa temeridad que está haciendo Israel y que ha hecho desde siempre, según esta narración tan interesante que hemos escuchado en la voz de Juanjo. Y esta señora y su hijo comentaban que no podían hacer nada porque son gobiernos que Estados Unidos tiene manipulado y que son gobiernos en flaqueza, gobiernos débiles que no son capaces de tomar ninguna determinación porque inmediatamente Estados Unidos se les echa encima. Entonces, esa era un poco la respuesta que esta persona que vivía en sus propias carnes el dolor y el sufrimiento nos contaba en nuestra comunidad. Pero si vamos a tener en cuenta también los hechos recientes cuando Israel ha invadido en esta guerra a otros países árabes como Jordania o cualquier otro. ¿Qué reacción ha habido del mundo árabe? Ninguna. ¿Qué reacción ha habido de otros pueblos árabes? De nada, de nada, de nada. Y por supuesto la Unión Europea mira hacia otro lado. Ya miró en el conflicto no lejano de nuestro país, la guerra del 36, que no apoyó a la República, y sigue mirando hacia otros sitios en vez de mirar hacia esta realidad. ¿Por qué a Rusia, que ha invadido Ucrania, se le han puesto tantas pegas para todo? Para todo. ¿Y por qué no se hace la misma medida con Israel? Israel ha participado en los Juegos Olímpicos y Rusia no pudo participar. Israel ha participado en Eurovisión, Rusia no ha podido participar. En fin, si hacemos una serie de relaciones y de comparaciones, veremos que estamos siendo, o se está siendo, muy permisivo con Israel y por tanto muy estricto con Rusia. Yo no estoy a favor de la invasión de Rusia, ni mucho menos, pero estoy dolido por el sufrimiento de este pueblo de Israel, porque no estamos haciendo lo suficiente. Está muy bien todas esas manifestaciones, todo eso que hacemos, pero mientras los grandes, la presidenta de la Comisión Europea, la von der Leyen, no mire realmente al problema, y no se trata de armarnos contra Rusia, se trata de buscar la paz por medio del diálogo y del encuentro, no esta barbarie que están cometiendo los judíos que están campando por sus anchas. Yo leí una vez un informe en el que se decía que Israel tenía 135, hace años, 135 resoluciones de la ONU para que dejara ciertos territorios y no lo ha cumplido ni lo va a cumplir nunca. Así es que no hay una reacción del pueblo árabe porque son gobiernos débiles y manejados por los Estados Unidos. Gracias por permitirme hablar. Gracias. Gracias, Fernando. Pues con la intervención de Juanjo terminamos. Si no hay alguna más, no. Pues Juanjo, cuando quieras. Bueno, muy brevemente, para mí el problema en el ámbito religioso está en el sionismo cristiano y en el sionismo judío. ¿Cuáles son las bases de estos dos sionismos? Pues la primera es la consideración de que la Biblia hebrea es palabra de Dios y que es revelación divina. Y la lectura literalista y fundamentalista de la Biblia conforme a estas dos categorías. A mí me parece que eso es lo fundamental a revisar y a cuestionar. La Biblia hebrea, como la Biblia cristiana, no son palabra de Dios, sino que son manifestaciones literarias de una situación religiosa concreta en un determinado momento. Por tanto, incluso quienes sigan pensando que la Biblia es palabra de Dios y que es revelación divina, pues ahí tiene que considerar que ni Dios ha hablado ni Dios ha escrito y por tanto es una palabra de Dios, en cualquier caso, escrita en lenguaje humano dentro de un determinado contexto. Por tanto, hay que desmontar la fundamentación bíblica de los dos sionismos y operar a través de la hermenéutica. Y una hermenéutica dentro de la propia Biblia, ¿no? Que es la hermenéutica que hacen los profetas de Israel-Palestina en contra de los jueces, en contra de los reyes, en contra de los sacerdotes y en contra del culto vacío. Esa es la idea que yo quería transmitir para quitar base a estos movimientos que tienen todavía hoy tanta fuerza y tantos colectivos
cristianos y judíos. Alguien te ha preguntado antes sobre algo sobre los árabes, pero no recuerdo, no sé si ha sido Juan Carlos, Albert, no recuerdo quién, alguien ha preguntado si Juanjo podía decir algo. Pues no, yo ya he dicho todo. Bueno, pues perfecto, muy bien. Bueno, hoy hemos podido entrar todos los que han querido y nos ha faltado la ponente, entonces todo no puede estar completo, pero yo creo que esta tarde tendremos a Alejandro Ortiz, que espero pueda participar sin problema desde México. Y a Ivone, que ya la tenemos aquí hoy, que ha estado durante toda la mañana y que no ha tenido problema para conectarse. También espero que mañana, Ivone, podamos disfrutar de tu conferencia. Así que nada más, buen provecho de la comida de hoy y nos vemos esta tarde a las 6 en el mismo enlace que tenemos ahora, ¿vale? No hay que cambiar nada. Muchísimas gracias. Hasta luego.